¿Qué tal, amigos de Expreso de la Razón? Estamos en esta ocasión con una entrevista especial. En esta ocasión nos acompaña Rodolfo González Valderrama, el titular de Radio, Televisión y Cinematografía de México. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va? Bien, bien, Miguel Arturo, muchas gracias, saludándolo a usted y a su auditorio y también al público del Expreso, que es bastante amplio. Muchas gracias. Me gustaría, vamos a hablar de muchos temas, se lo anticipo, pero me gustaría empezar por el tema de RTC. ¿Qué balance hace de su paso por esta dirección? Bueno, pues RTC en esta administración del presidente Andrés Manuel le encargó, junto con otras áreas, pero especialmente RTC le encargó el instrumentar la transmisión del programa Aprende en Casa, que es algo, pues, es algo que no se había seguido antes, no lo había hecho por primera vez, lo hace esta dependencia. La dependencia de radio, televisión y cinematografía durante mucho tiempo, especialmente en la época del PRI, era el brazo inquisitorio, era la censura. Tú decías alguna palabra altisonante en radio y de inmediato te llamaban ahí de RTC y te aplicaban ahí alguna amonestación, ¿no? O algún regaño mínimo. Y si seguías, pues hablaban con el dueño del medio, ¿eh? Y el dueño del medio, pues, aplicaba el correctivo. Decían que era un correctivo. Ya eso ya pasó a la historia, afortunadamente. Ya ni películas se censuran en RTC, simplemente se les clasifica. Se les clasifica y se deja al público que decida si la quiere ver o no, ¿verdad? Pero terminó siendo la santa inquisición de los medios electrónicos y cuando vino toda la apertura política hacia los medios y también el uso de las redes sociales, pues ya todo ese tipo de acciones burocráticas de censura quedaron atrás. Entonces, ahí en RTC lo que hacemos actualmente es orientar al público, orientar también a los concesionarios sobre la mejor forma de poder difundir sus contenidos, ¿verdad? Y cualquier tipo de observación, especialmente en los programas de televisión o en los programas o en las películas, simplemente, como te decía, no se opta por censurar, decir esto no pasa, sino por clasificarlo con letras y que el auditorio decida si lo ve o no. Se cuida mucho, aquí sí hay que ser enfáticos. Sí hay no censura, pero sí una vigilancia especial de contenidos que que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes por el interés superior de la niñez, que es un mandato constitucional. Y, por ejemplo, hay ciertas palabras que no puedes utilizar en lo que es el espacio radioeléctrico, sea televisión o radio, no porque lo haya dicho RTC o alguna autoridad administrativa, sino porque la Suprema Corte de Justicia ha sentado ya sentencias importantes sobre todo lo que sea lenguaje de odio, lenguaje de discriminación o de violencia. Ese sí no es susceptible de ser difundido. Pero lo dice la Suprema Corte de Justicia, no lo dice una autoridad administrativa. Sí. Así estamos. Hay más apertura. Fíjese que ahora que trata ese tema, me gustaría conocer su opinión sobre la relación del gobierno federal y los medios de comunicación, la prensa. Yo veo dos posiciones muy claras y muy divergentes entre sí. Por un lado, se habla de que pues, vivimos una libertad de expresión plena, que nunca había habido tanta libertad de expresión, pero por otro lado hay un sector de los medios que acusa constantemente intentos de censura. ¿Cómo ve usted esa relación? Pues es la relación odio-amor. Ya había estudiado Freud en su momento y todos los padres del psicoanálisis. Ajá. ¿Por qué? Porque mira, un político en el fondo es un periodista ¿Eh? que, que ejecuta y un periodista en el fondo es un político, nada más que escribe. Y entonces en esa área donde coinciden los intereses de los dos, pues
hay un celo natural. Pero en esta ocasión, el bien público que tanto el periodista como el poder público deben cuidar, pues es la libertad de expresión, básicamente, y ahí es donde entra el conflicto, no de interés, sino el conflicto profesional, ¿no? Ujú. Básicamente. Detrás de todo periodista hay un político en potencia y detrás de todo, político hay un periodista también en potencia. Oiga, director, me gustaría pasar al tema de la política. Digo, es el tema que está en la agenda. Acabamos de concluir un proceso electoral. Por ejemplo, me gustaría conocer qué evaluación hace de ese proceso electoral que recién terminó el 6 de junio. Bueno, le fue muy bien. Hay que hablar, digamos, tiene muchos matices. A ver. Pero el evidente, así, si tú ves los números, pues le fue muy bien a Morena. Morena en su primera actuación, en el 2015, le fue mal en Tamaulipas. Luego vino el 2018, la elección presidencial, le fue bien al presidente. Uh-huh. Al presidente estuvo bien, pero después, un año después, en el 2019, en la elección del Congreso, le fue fatal a Morena, fatal. O sea, ha tenido así como la montaña rusa en ese periodo y ahora vuelve a subir. Es una votación inédita, histórica, para un partido de reciente registro como es Morena en Tamaulipas. Déjame decirte que inclusive en el 2016, estuvo a punto de perder el registro, porque con trabajo, bueno, con la votación de los diputados federales, locales, perdón, en ese momento alcanzó más del 3%, pero si hubiera sido una elección nada más del Ejecutivo, lo hubiera perdido, porque no alcanzó ni el 3%. Pero ahora creció enormemente, ya no está, como se decía, pues ya no está el presidente en la boleta, como se notó en el 2019, pero sí estuvo la concurrencia de elecciones federales con locales, benefició a Morena y sacó una votación como nunca antes lo había tenido ningún partido, excepto los dos dominantes que eran PRI y PAN, pero un partido emergente, nuevo, de reciente creación como Morena, nunca lo había alcanzado en tan poco tiempo. Entonces le fue bien a Morena. Al PAN, el PAN siendo partido en el gobierno, queda como segunda fuerza y cerca, sin embargo, de Morena. No está noqueado el PAN, ¿eh? Y en ese sentido hay que tener claro. Sí. Por ejemplo, si sumamos las votaciones estatales de los ayuntamientos, pues la distancia son 27,000 votos entre Morena y PAN. Igual, si nos vamos a las federales, las federales es un poco más amplia, y la de diputados, pero la de ayuntamientos, ahí estuvo en la pelea. Y esto quiere decir que viene después el PRI. El PRI creo que sí le fue, no le va mal en la votación, pero le va mal en la representación, se diluyó. No ganó ningún diputado de mayoría, van a entrar con trabajos y quitándole al PT y bloqueando acá con trabajos, van a tener dos diputados de representación proporcional. Y bueno, las demás expresiones, como Movimiento Ciudadano, tiene su votación, la sostiene, su votación histórica, pero no alcanza a reflejarse en la representación. Entonces, todos estos matices son los que hay que tener muy claros a la hora de hacer la evaluación de lo que pasó el 6 de junio en Tamaulipas, ¿verdad? Y también de ver hacia el futuro, lo que usted dice. Es decir, creo que Morena se equivocaría si piensa que tiene la elección ganada el año que entra. Si se analizan los números de votos de Morena y del PAN, pues la diferencia en realidad no es tanta. Es correcto. Además, el año que entra nada más va a haber elección de gobernador. Y no va a haber este piso que tradicionalmente traía la elección de gobernador, que eran los alcaldes.
Ya. Van solitos, va solita la gubernatura. Y entonces va a contar mucho el perfil de la o el candidato de cada partido. Va a contar mucho, por lo tanto, qué representa cada uno de esos perfiles. Va a ir, y esto es muy importante también, antes de la elección de gobernador del año que entra va a haber la elección de revocación o ratificación de mandato del presidente de la República. Eso también va a contar Sí, en la elección. De hecho, va a haber dos elecciones el año que entra en ¿verdad? Tamaulipas. Una federal, nacional, que es la revocación de mandato, que no hay un antecedente, va a ser por primera vez. Y la segunda, 3 meses después, la de gobernador o gobernadora. Porque no hay que ser misóginos, hay que siempre tener presente ahora por cuestión de igualdad de género, siempre hay que pensar en él o la. Y si somos caballerosos, hay que pensar primero en la candidata y después en el candidato. Ya que estamos entrando de lleno a ese tema del 2022 y de los perfiles, se lo quiero preguntar muy directamente. ¿A usted le interesa ser el candidato de Morena para el año que entra? Aquí estoy, ya alcé la mano. Sí Ujú. me interesa, pero tampoco se me va la vida, ¿eh? Yo estoy muy consciente que tengo el derecho de alzar la mano, pero también ese derecho viene acompañado de una obligación, que es, si no resulto yo, sumarme con quien resulte. ¿Va a participar en el proceso de selección? Imagino que será a través de encuestas. Sí, va a ser, generalmente es a través de encuestas, pero no, la encuesta no es el único método, ¿eh? Es más, por estatutos, Morena privilegia el consenso. Sería lo ideal que el candidato de Morena a gobernador de Tamaulipas o a gobernadora Ujú. de Tamaulipas resultara por consenso. ¿Qué significa? Que todos los que han alzado la mano se pongan de acuerdo y digan, pues vamos con fulana o vamos con perengano. Y ya todos, y nos ahorramos la encuesta. Pero si no es así, pues habrá que ceñirse a una encuesta. Y ve las condiciones entre los aspirantes que ya han levantado la mano como para alcanzar una candidatura de unidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso se puede utilizar un método mixto. Ujú. Un método mixto podría ser, a ver, ¿quiénes alzaron la mano? Pues son 10 hombres y 10 mujeres. Vamos a medirlos y que se queden los tres más altos hombres y las tres mujeres más altas. Y luego ya con esos 6, a ver, en una mesa, pónganse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pues nos vamos a la encuesta y si no, ya de una vez ahí que salga la candidata o el candidato de unidad. Están dadas las condiciones para que evitar un divisionismo que resultaría altamente perjudicial para el proyecto de Morena en Tamaulipas. ¿Y qué papel va a jugar, por ejemplo, en ese proceso el presidente de la República? Digo, se dice que al final de cuentas él es quien decide. ¿Usted lo ve así también? No, 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 no. Él en ese sentido es muy objetivo, hacia un lado. Es más, de entrada ni se mete, ¿eh? De entrada ni se mete. Y bueno, siempre él ha privilegiado el método del consenso y de la encuesta. Siempre por delante el consenso. Y si no se logra, bueno, pues la encuesta, ¿no? Y Oiga, ahí sí, perdón, eh, perdón. sí, y ahí sí, no hay amistad que valga, ¿eh? Y no hay colaborador que valga nada. Es lo que diga, tal como salgan los números. Hay que ser fríos en eso. Y en este contexto del que habla, que se buscará primero un consenso, en todo caso, ir a las encuestas, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo ve sus posibilidades, conociendo ya más o menos quiénes han levantado la mano y quiénes la pueden levantar? Sí, mira, yo te puedo decir, si me hago mi FODA, Sí, por haciendo favor. un análisis FODA, yo te puedo decir, este, eh, mis fortalezas son que vengo caminando, soy fundador del movimiento de Morena en Tamaulipas. He estado desde el 2014 haciendo trabajo de base.
Te puedo decir también que tengo muy claro el proyecto de lo que quiere el presidente, de lo que es la cuarta transformación, de lo que sería la cuarta transformación para Tamaulipas. Yo te puedo decir, lo primerito que hay que hacer es el combate a la corrupción, ¿verdad? Lo primerito, separar el poder político del poder económico. El próximo gobernador o gobernadora debe de renunciar a la intención de querer utilizar el presupuesto para sus fines personales o para formar un grupo político o lo peor, un grupo económico para beneficiarse a él o a sus grupos cercanos. Es lo primero que hay que hacer en Tamaulipas, separar el poder político del poder económico. Si alguien tiene aspiraciones de hacerse rico, pues ahí está la actividad empresarial, pero que no tome el servicio público para eso, y menos la gubernatura, menos. Que no quiera formar su propio cártel, para decirlo en palabras directas, su propio cártel de la obra pública, su propio cártel de la proveeduría, su propio cártel de la construcción. No, eso por ningún motivo no se puede hacer. No queremos ya a otro mandatario o exmandatario en la cárcel, acusado de los mismos delitos por los cuales ahorita están otros en prisión. No, para nada. Entonces, todo ese proyecto, yo en lo personal lo tengo muy claro y tengo un compromiso en ese sentido. También hay el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la promoción económica, de la generación del empleo, también hay que promoverlo. Eso yo lo tengo muy claro, cómo lo puede hacer la cuarta transformación en Tamaulipas. Pero también tengo mis debilidades, ¿verdad? La principal, por ejemplo, es lo que comentan unos, es que es chilango, ¿no? Sí. Hace mucho que salió de Tamaulipas, que no tengo un cargo de representación, ¿no? Que porque esa es una forma de aterrizar. Yo te diría al respecto, eso que se ve como una debilidad desde Tamaulipas, desde otro punto de vista, desde otra latitud, se vería como una virtud. Porque, te voy a decir por qué, porque muchas veces, y la historia ahí está en nuestro estado, los políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados. O sea, están tan arraigados que no pueden después gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder. Y eso hay que cortarlo también. Oiga, Rodolfo, ¿y por qué no nos cuenta su historia? Entiendo que es originario de Tampico. Sí, yo nací en Tampico, Tamaulipas, el 30 de abril del 56. Allá estudié la primaria, la secundaria. La primaria la estudié en la Escuela Guadalupe Victoria del barrio del Golfo. La secundaria en la Prevo 1, que todavía tengo muchos amigos y nos seguimos viendo cada año. El bachillerato lo hice en el Cultural Tampico. Ahí me tocó convivir ahí con Rafael Sebastián, Guillén Vicente, que después fue su comandante Marcos, con la familia, con su hermana Paloma, también la conozco. En fin, era una escuela pequeña. No había, desde Avenida Universidad, no había más que esa construcción, la del Cultural, ahora es ya grande. Posteriormente de ahí me fui yo a estudiar sociología y ciencia política a la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo muy bien, yo quería estudiar medicina y entonces cuando salgo de ahí y le digo a mi padre, no, pues yo me voy a México, me voy a estudiar esto. Fue y les reclamó a los sacerdotes, es una escuela de sacerdotes jesuitas, les reclamó porque dijo, oye, yo metí a mi hijo aquí para que lo formaran bien y ya le lavaron el cerebro, ahora se va a tener que ir, ya no quiere estudiar medicina, quiere estudiar una cosa rara ahí que se llama sociología y otras ciencias políticas. ¿De qué va a vivir? Sí.
Y entonces fui y le reclamó eso, que me habían lavado el cerebro. Entonces yo ya me fui y estudié ahí en Ciencias Políticas, que es la escuela donde estudió el licenciado Andrés Manuel, el Claro. actual presidente. Terminé de ahí y ahí me fui al posgrado en Derecho. Estuve ahí 3 años. Tengo pendiente defender el grado, soy doctorante. Por eso todo lo firmo como licenciado aún, pero es Claro. una de mis pequeños pendientes que lo sacaré con toda la oportunidad. Estoy haciendo una investigación sobre la urna electrónica, el voto electrónico, Ya. que con eso va a reducir sensiblemente el costo, el alto costo que actualmente tiene la democracia representativa electoral en el país. Ya. Entonces, mi primer trabajo saliendo de la facultad fue justo en Tamaulipas, como director del Centro de Estudios Municipales. Era gobernador el ingeniero Américo Villarreal. Ah, mira. Ujú. Entonces, yo había trabajado con el ingeniero Américo como senador, estuve un año con él y luego un año en Ciudad Victoria en este Centro de Estudios Municipales. La primera enciclopedia de los municipios de Tamaulipas, de los 43, la hicimos en ese centro. Ya. Y todavía anda por ahí, la he visto en algunas bibliotecas. Ya el centro no existe como tal. Ayudábamos también en esa oficina a preparar los estudios técnicos de los municipios para que pudieran acceder a los presupuestos federales. Sí. Y después de ahí me fui estuve yo en la presidencia de la República, estuve 3 años en el área de comunicación social. Era el director general, el licenciado Otto Granados Roldán. Terminando de ahí, me fui de cónsul adscrito al Consulado de México en la ciudad de Dallas. Ahí tuve la oportunidad de convivir durante 3 años, de ser el responsable del programa de atención a las comunidades mexicanas en el extranjero, un programa muy, muy importante que se abandonó después y que habrá que retomar actualizado, ahora que la migración se ha vuelto también importante en el estado de Tamaulipas. Claro. Yo te doy un dato, por ejemplo, se estima que hay 600,000 tamaulipecos en Estados Unidos, en diversos estados. Creció, cuando yo estuve de cónsul adscrito en Dallas, la comunidad tamaulipeca era pequeña, pero todos los años del Tratado de Libre Comercio, paradójicamente, creció la emigración de tamaulipecos a Estados Unidos. El año pasado enviaron alrededor de $900 millones a las familias, a sus familiares que están en Tamaulipas. Y bueno, son una fuerza silenciosa, invisibilizada, hay que visibilizarlos. Y son una fuerza importante que si salen bien las cosas, pues en el proyecto nuestro van a tener ahí cabida y van a tener voz y voto, no nada más envío, no solamente el envío de remesas. Estuve también, después de ahí regresé a la Ciudad de México, estuve en la Cámara de Diputados y en la de Senadores como consultor parlamentario. ¿Qué hacía? Pues básicamente preparar iniciativas de ley, revisarlas, poderlas relacionar con el conjunto de leyes y dar los dictámenes. Posteriormente, regreso a la administración pública. En la administración pública yo he estado en la Secretaría de la Función Pública. Sí. Sí, y también fui el último jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La delegación Cuauhtémoc le llaman la capital de la capital, porque es donde es el centro de la Ciudad de México. Uh-huh. Para que tener una idea de lo que significa, los residentes en la Ciudad de México, en esa alcaldía, ahora son alcaldías. En la alcaldía Cuauhtémoc son 600,000 habitantes, pero la población flotante que va todos los días a trabajar o que van de turismo o de negocios son de 5 millones al día.
5 millones al día, que es el equivalente a la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo. Claro. Entonces me tocó estar ahí. Fui el último jefe delegacional, como te decía, porque después ya vino el periodo actual, que son de las alcaldías. Y ahora que con el cambio de gobierno me invitó el presidente de la República a acompañarlo ahí en radio, televisión y cinematografía, pero siempre con otro tipo de encargos especiales, como Claro. es el de Aprende en Casa, como es el tema de la reforma administrativa. Yo tengo ahí un trabajo típico de la 4T. O sea, tengo varios encargos, pero con el mismo ingreso. La Lo austeridad, hacemos, ante lo todo. hacemos con mucho gusto, además, ¿eh? Con mucho, mucho gusto. Oye, director, ahora que mencionaba su paso a través de la función pública, también me gustaría su paso, digamos, más del punto de vista político. Se habla, por ejemplo, de que usted pertenecería o tendría cercanía con el grupo que encabeza en la izquierda mexicana, Ricardo Monreal. ¿Se siente parte de ese grupo? Mira, yo con el senador Monreal, primero nos conocimos, nos veíamos todos los días en el posgrado de Derecho. Uh-huh. Viene una relación desde estudiantes. Posteriormente, estuve también cerca de él cuando tomó la decisión de dejar el PRI y lanzarse por el PRD para la gubernatura. Sí, Era así como el paso, el salto de la muerte. la muerte. Uh-huh. Y se hizo bastante bien. En ese momento yo fui designado, nombrado por él, trabajé con él como representante del gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México. Uh-huh. Y luego, ya después me separé un tiempo, me fui justo cuando estuve en el Congreso y nos volvimos a encontrar cuando fue él designado, compitió por la alcaldía. La entonces jefatura delegacional de Cuauhtémoc. Entonces yo tengo una relación académica, política y de trabajo con él. Pero desde que me fui yo a Tamaulipas a formar el partido Morena desde las bases, ahí yo ya no fue con él, ya fue invitación expresa del entonces presidente de Morena, que era el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya. Desde ahí. Me gustaría retomar. Pocos saben, pero yo te lo estoy diciendo ahora. Yo conocí primero al licenciado Andrés Manuel López Obrador que a Monreal. Lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas, precisamente. Ah, ya. Sí, porque cuando yo llegaba, él salía, pero coincidimos un semestre. Me gustaría retomar este tema del que usted mismo mencionó hace un rato, que se señala falta de arraigo en Tamaulipas, falta de presencia acá en la entidad. Se ha mencionado mucho y en las últimas semanas cada vez más de la posibilidad de que usted ocupara un cargo importante, por ejemplo, la delegación de programas sociales acá en el estado. ¿Es viable? ¿Ha sido alguna posibilidad en algún momento? Yo hasta ahorita no lo he planteado y tampoco me lo han planteado, ¿eh? Ni lo he buscado ni me lo han planteado. Yo creo que el trabajo del actual delegado ha sido bien recibido, está bien evaluado, porque, como te digo, los indicadores objetivos son esos, muy objetivos, son los números. Los números que está reportando José Ramón Gómez Leal han sido positivos y lo traen bien. Hasta ahorita yo no veo que le hayan hecho alguna observación. Y bueno, pues ahí está su trabajo, ¿no? El plan entonces, digamos, sería mantener este proyecto que usted persigue con su actual cargo. Sí, yo te diría, justo como lo habíamos dicho, hay otro tipo de arraigo que se puede utilizar en política. No es nada más el traer la suela, la tierra, en la suela de los zapatos, como decía Reyes Heroles. El arraigo es un asunto más afectivo, es más de corazón y es más
de capacidad y de afectos. Que el tener todo un transcurso o toda una carrera, sobre todo para el caso de Tamaulipas, ¿eh? Porque te digo, muchas veces el arraigo luego es sinónimo de complicidad con los grupos de poder locales. Y a lo mejor eso es lo que no necesita para la próxima elección el Tamaulipas, ¿no? Necesita alguien que pueda hacer un vínculo con la federación, alguien que pueda bajarle a la conflictividad entre el Estado y la federación, y alguien que traiga muy claro para que hacia dónde va el país y por lo tanto hacia dónde debe ir el Estado, ¿verdad? Me da la impresión que en esta elección reciente, de la del 6 de junio, tuvo un carácter plebiscitario también, ¿eh? No nada más fue elegir a los diputados, a los presidentes, no, tuvo una fuerte sobrecarga de, ¿estás de acuerdo con la ruta que está siguiendo el país o no? ¿Estás de acuerdo, te gusta o no que haya conflicto entre la autoridad estatal y la federación, sí o no? Y si hay este conflicto, ¿por quién te decides? O sea, todo eso estuvo también atrás de la elección, ¿no? Mencionaba también hace un momento la posibilidad de que hubiera una candidata mujer. Yo ayer revisaba los nombres que se manejan en los otros 5 estados donde va a haber elecciones el año que entra y las encuestas que supuestamente ya se están haciendo, yo no sé si sea cierto o no. Pero por lo menos en las notas que yo alcancé ahí a encontrar, pues la verdad es que no se mencionan tantas mujeres en prácticamente ningún estado, salvo 1 o 2. Sí. ¿Cómo le va a hacer Morena? No, bueno, yo te diría, candidatas, mujeres, ya desde ahorita yo te puedo decir, en primer lugar estaría la senadora Lupita Covarrubias, que ya fue a las urnas, que conoce muy bien el movimiento. El licenciado Andrés Manuel la identifica muy bien, el presidente, porque Lupita ha venido caminando con él desde que estaba en el PRD. Ella es una. Yo te diría también las que han pasado ya también por las urnas y que fueron reelectas. Está Adriana Lozano, la diputada de Matamoros. De Matamoros. Te diría la gente nueva que se va incorporando, caras nuevas. Carmen Lilia Cantú Rosas de Nuevo Laredo, que acaba de pasar por un proceso bastante severo, sí, y bastante competido, y salió bien, salió muy bien. Y luego también hay candidatas externas, que vienen de otras formaciones políticas que pudieran en un momento dado aspirar legítimamente a tener la candidatura de Morena el año que entra. Yo te diría... ¿A Maki Ortiz, por ejemplo? Maki Ortiz, que la acaban de expulsar. Ella sería bienvenida en Morena, si así lo decide. Pero también está Leticia Salazar, de Matamoros, que también, si ella decide caminar con Morena, pues también. Ahí, en Morena no somos misóginos. Sí, no, hay una baraja importante entonces. Sí, no, sí, correcto. Acá hay futuro para las mujeres en Morena, para las mujeres tamaulipecas que quieran servir a Tamaulipas, no servirse de Tamaulipas, ni mucho menos del presupuesto. Hay futuro. ¿Usted no tendría ningún problema entonces en apoyar a una candidata mujer quien sea que fuera? No, en lo absoluto. Sí, es más, me vería no nada más misógino, sino antidemócrata, autoritario. ¿Cómo una mujer me va a gobernar? ¿No? Quien diga que Tamaulipas no está preparado para ser gobernado por una mujer, pues es tanto como decir que Tamaulipas no está preparado para ser una democracia. Ya para ir cerrando, ¿cómo ve la posibilidad de esto que ya es pues muy viable, una alianza PRI-PAN para el año que entra acá en Tamaulipas?
Mira, es muy interesante tu pregunta. Muy, muy interesante. Te voy a decir. En esta ocasión decidieron no ir juntos. Ni PRI, ni PAN, ni PRD. Lo que hizo el PAN fue aliarse con algunos priistas, con algunos perredistas, pero no con las organizaciones como tal. Y el cálculo debió haber sido el siguiente: sin yo haber estado en la mesa donde tomaron esas decisiones, yo te puedo decir por qué decidieron no ir juntos en su momento. Porque se iba a polarizar el escenario. Y en una polarización le hubiera ido peor todavía al PAN, al PRI y al PRD. Les hubiera ido peor. Sí. Es decir, en una polarización a Morena le va muy bien siempre, ¿verdad? Porque Morena viene de formarse en esos escenarios extremos. Y seguramente por eso dijeron, no formemos una alianza porque vamos a polarizar y ahí se nos van a ir. Pero ahora, al ver los números, en lo particular, pues el aliciente, el estímulo para decir, híjole, ¿cómo no fuimos en coalición? No es tan esquemático ni tan automático, no es una suma matemática. Entonces, ahora seguramente van a probar con el otro esquema, Ahora vamos a ir coaligados, ¿no? Y yo te puedo adelantar algo ya desde ahorita. Sí se van a coaligar PRI, PAN y PRD, por supuesto. Ya aprobaron el otro, no les fue bien, van a probar ahora con este. Aunque les digo desde ahorita, la suma no es en automático ni matemáticas tampoco. Pero van a ir. El otro partido que va a jugar a ser bisagra es Movimiento Ciudadano, sí, que ya trae un candidato o un aspirante, ya trae hasta la bendición, abierta, está bien. Bienvenido, Arturo Díez. Bienvenido a la contienda, porque Movimiento Ciudadano, y se vio en esta elección, ha buscado meterse en el espectro electoral, donde dicen, hay un segmento del electorado que dice, no me gusta ni Morena, pero tampoco me gusta el PAN y el PRI. Me voy por esta tercera opción. Le apuesta a la tercera vía, Movimiento Ciudadano. Y bueno, con ese esquema ganó Jalisco, con ese esquema ganó también en Nuevo León. Entonces, ya desde ahorita se ve así el escenario para la gubernatura del año que entra. Por un lado, Morena y sus aliados, por el otro, PAN y sus aliados, y buscando por el medio cruzar el Mar Muerto sin mojarse los pies, Movimiento Ciudadano. Entonces, se va a poner muy interesante. Claro. Se va a poner muy interesante. Y vienen meses muy intensos, Rodolfo. Yo le agradezco mucho el tiempo, la disposición para esta conversación. Seguramente, imagino, lo vamos a ver mucho por Tamaulipas en los próximos meses, los fines de semana por lo menos. Y espero que los próximos 6 años también. Muchas gracias por esta entrevista. Nos vemos pronto. Muy bien, Miguel Arturo, mucho gusto.